Tenemos esta costumbre muy humana, muy arrogante, de pensar que somos el centro del universo. Creemos que cuando algo nos pasa, la historia acaba de empezar. Que el reloj hizo tic-tac justo en el momento en el que cruzamos la puerta, o en el instante en el que vimos la sombra. Pero el tiempo no funciona así. El mundo no funciona así. A veces, lo que tú llamas el principio, en realidad es el acto final de una obra que lleva años, décadas, incluso generaciones escribiéndose a tus espaldas. A veces llegas a una casa nueva y piensas que vas a estrenarla, sin saber que el lugar llevaba años con la puerta abierta, esperándote. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Prepárate un café, apaga la luz y pregúntate si la historia que estás viviendo es realmente tuya. Comenzamos con este episodio lleno de historias que ustedes nos mandaron y seguimos invitándolos a que lo sigan haciendo al correo historias.bajafrecuencia@gmail.com. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle like, hypear si es que ustedes quieren y dejarnos un comentario para que esto llegue cada vez a más personas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Baja Frecuencia Podcast y a mí en lo personal, si así gustan, me pueden encontrar en Instagram como danosorio_, en Facebook y en TikTok como danosorio oficial con O. Ahora sí, comenzamos. La pesadilla que se volvió realidad. Enviada por Carmen. Hola Dan, mi nombre es Carmen. Trabajo como guardia de seguridad privada en un punto de la República. Me gusta tu programa porque, llevando un poco en este ramo, uno aprende a observar y valoro la objetividad con la que tratas los temas. Muchas gracias. Quiero contarte algo con lo que he cargado años. Hay gente que dice don, pero yo no. Para mí, es un peso que nunca pedí. Desde joven, sueño cosas que luego pasan. He soñado embarazos, muertes de parientes, lugares en los que después termino trabajando. No es siempre y trato de no obsesionarme, porque uno tiene que seguir viviendo. Pero hubo un sueño que jamás pude acomodar. Mis hijos, un niño y una niña, todavía eran pequeños. Esto fue hace ya varios años, antes del 2017. En el sueño, ellos estudiaban en una escuela privada importante. Yo no reconocía la fachada, pero estaba ahí, temprano. Había ido con mi hija. No sé a qué fui. Los detalles de la entrada están borrosos. Lo que tengo clavado en el cerebro es el cambio de golpe, el ruido. De un segundo a otro, la gente empezó a correr. Adultos empujándose, el polvo en el aire que te seca la garganta. Escuchaba llantos de niños, gritos de maestras, y yo buscaba a mi hija. Sentí esa presión en el pecho, esa asfixia de no poder avanzar entre la marea de gente. Le preguntaba a caras borrosas, la buscaba. En medio de todo ese caos, alguien, no sé quién, me dijo que ya la tenían. Me la entregaron. Sentí el peso de su cuerpecito y el alivio de abrazarla. Después entré por un pasillo estrecho. Las paredes estaban cuarteadas. Había una profesora tratando de sacar a un grupo de niños. Su voz era firme. Les decía que no se detuvieran y que caminaran. Yo me puse a ayudarla, a empujarlos suavemente hacia la salida. Fue hasta ese momento, parada en ese pasillo, que mi cerebro entendió lo que pasaba. Estaba temblando. El suelo se movía. Ahí desperté, sudando frío. No vi monstruos, no hubo demonios, solo fue un sueño amargo. Me levanté, le di gracias a Dios de que mis hijos estaban bien en sus camas y seguí con mi vida. Hasta el martes 19 de septiembre de 2017. A mí me tocó el terremoto del 85. Sé lo que es ese dolor, el olor a gas y el cemento molido. Cuando pasó lo del 2017, prendí la televisión. Veía los edificios caídos, la gente cubierta de polvo, los topos, y entonces cambiaron la toma. Empezaron a transmitir desde el colegio Enrique Rebsamen. Dan, me quedé congelada frente a la pantalla. No te sé decir qué fue lo primero que encajó, solo sentí ese golpe en el estómago. Con cada imagen que pasaban, el sueño me caía encima, el color de las paredes, el pasillo. Y cuando hablaron de la evacuación, vi claramente a la profesora de mi sueño, esa mujer intentando sacar a los niños. Yo nunca tuve el dinero para meter a mis hijos ahí. Nunca pisé esa calle antes de ese día. Pero viéndolo en las noticias, mi cabeza me gritaba, tú ya estuviste ahí. Por mi trabajo,
Aprendes a buscar la lógica, a no saltar a conclusiones. Me repetí 1000 veces que mi cerebro, por el trauma del momento, estaba agarrando el sueño viejo y disfrazándolo con las imágenes de la tele. Eso es lo más sensato, pero hay escenas, la cara de la maestra, la estrechez del pasillo, que yo ya las tenía grabadas desde años antes de que la Tierra se moviera ese día. No quiero pensar que puedo ver el futuro. Es demasiada responsabilidad. Solo sé que por alguna razón, algunos años antes de que se rompiera esa escuela, yo ya había estado ahí dentro, buscando a mi niña entre el polvo. Carmen soñó con un dolor que todavía no existía. Su mente viajó hacia adelante, hacia una herida que la ciudad ni siquiera tenía imaginación que iba a pasar. Pero la línea del tiempo va en dos direcciones. A veces la anomalía no viene del futuro para avisarte. A veces viene arrastrándose desde el pasado, desde antes de que tu madre naciera. Algo que alguien dejó a medias y que por llevar la misma sangre que tú, ahora te toca pagarlo a ti. Sin asunto. Enviada por Anónimo, del Estado de México. Hola Dan, por favor no digas mi nombre. Tengo 20 años, soy del Estado de México y aunque he vivido en muchos lados, creo que lo que me pasó no empezó conmigo. Empezó antes de que mi mamá siquiera existiera. Los hermanos de mi abuela eran brujos, y no de esos que te leen el tarot en un mercadito. No, eran gente pesada, de carácter podrido. Se odiaban entre ellos. Mi familia contaba que se hacían trabajos tan fuertes y las peleas llegaban a tanto que en el pueblo terminaron tocando las campanas de la iglesia para calmarlos. Yo crecí con esos chismes. Mi abuela, ya de grande, se metió a la iglesia, pero no a medias. Se volvió fanática para limpiar lo que hicieron sus hermanos. Mi mamá, la menor de 8, creció así y me educó igual. Señoras persinadas que te apagaban la tele si la caricatura tenía cosas del diablo. Todo era pecado. Todo se curaba rezando. Yo me harté. A los 16 años, por cosas que prefiero guardarme, me fui a vivir sola a Atizapán, una casa de Infonavit, de esas donde escuchas al vecino toser y las paredes siempre están frías. Las mujeres de mi familia sufrimos mucho de la matriz. Yo tengo unos cólicos que me matan. La presión se me va al suelo, sudo frío y a veces, de la nada, me desmayo. Los médicos dicen que eso es genético, pero sabiendo de dónde venimos, a veces pienso que puede ser otra cosa. Una tarde iba a bañarme. El baño de esa casa era un cajón, 2 metros cuadrados, excusado y regadera juntos. El lavabo estaba afuera. Entré, cerré la puerta y le puse el seguro. Dan, te juro, por lo que más quieras, que le puse el seguro. Es una maña que tengo aunque vivo sola. Yo estaba en ropa interior cuando me dio el tirón en el vientre. Fue un navajazo. No me dio tiempo ni de sentarme. Me doblé. Vi borroso y me fui a negro. No sé cuánto tiempo estuve en el piso. Cuando abrí los ojos, sentí el azulejo helado en la cara. Estaba hecha bolita, boca abajo, todavía mareada. Intenté levantar la cabeza, giré el cuello hacia la puerta y vi algo que iba saliendo del baño. Era una figura muy alta, toda negra, como si el bulto absorbiera la luz del foco. No le vi la cara, ni le vi la ropa. No te sé decir si era hombre o mujer, solo vi esa masa espesa cruzando el marco. Y luego, la puerta se cerró detrás de eso. Me quedé mirando la perilla de metal. El seguro estaba quitado. Empecé a temblar. El sudor se me hizo hielo. Pero hubo algo más. Mientras me arrastraba para sentarme, sentí una molestia rara. Una punzada seca en la entrepierna. Mi cabeza empezó a maquinar cosas horribles. Agarré mi bata del gancho, me la puse y en lugar de salir corriendo, me quedé acorralada en el rincón de la regadera. Y recé. Después de años de odiar que en mi casa todo fuera a rezar, fue lo único que me salió de la boca. Me quedé ahí media hora. Cuando por fin abrí la llave del agua, no cerré los ojos ni un segundo para lavarme la cara. Tiempo después, viviendo sola otra vez con mi mamá, estaba una tía. Estaban escuchando en el celular a un padrecito hablando de casos donde las personas sufrían ataques de entidades cuando estaban dormidas o vulnerables. Yo me quedé callada, pero sentí que me iba a vomitar. Recordé cómo desperté ese día hecha bolita. Recordé la sombra, la puerta sin seguro y el dolor. No te voy a decir que algo abusó de mí, no lo sé. No quiero creerlo.
Quiero pensar que el desmayo me hizo caer feo, que la puerta no cerró bien y que mi cerebro mareado inventó la sombra. Por salud mental, me obligo a creer eso. Pero Dan, todavía tengo cólicos. Y ahora, antes de meterme a bañar, tengo que asegurarme de que mi mamá esté sentada en la sala. Me da mucha vergüenza. Ya soy una adulta, pero me aterra la idea de que me vuelva a ganar el dolor, de volver a perder el conocimiento a solas y abrir los ojos para descubrir que alguien más aprovechó que yo no podía moverme. La sangre carga con facturas que nosotros no firmamos, y cuando estamos en el piso, cuando el cuerpo falla, es cuando esas deudas vienen a cobrarse. El miedo de esta chica no es a los fantasmas, es a su propio cuerpo dejándola desprotegida. Pero, ¿qué pasa cuando la balanza se inclina hacia el otro lado? ¿Qué pasa cuando estás en el momento más frágil de tu vida, a punto de perderlo todo en un pedazo de asfalto mojado, y la herencia que recibes no viene a cobrar, sino a pagar por adelantado? La mano que protege a mi hijo. Enviada por María desde Irapuato, Guanajuato. Hola Dan, me llamo María y te escribo desde Irapuato. Sé que muchos mandan historias para asustar, pero la mía es distinta. Pasó cuando yo tenía 21 años y estaba esperando a mi primer hijo. Vivía con mis papás en una comunidad a las afueras, pero iba sola a mis consultas médicas y a la ciudad. Manejaba un cochecito que me había comprado con mi sueldo. No era un lujo, pero era mi independencia. Tenía 6 meses de embarazo. Una tarde, saliendo del doctor, el clima se descompuso. Empezó a llover fuerte y bajó una neblina de esas que te borran el camino. El parabrisas se me empezó a empañar por dentro. Yo venía despacio, tensa, agarrando el volante con las 2 manos. Iba más o menos por donde está la planta de Bimbo. De la pura nada, salió un carro frente a mí. Estaba frenado en seco, en medio de la carretera. Mi reacción fue meter el freno hasta el fondo. Las llantas rechinaron, sentí el latigazo del coche derrapando. Por la inercia, mi cuerpo se fue con todo hacia adelante. En esa fracción de segundo no pensé en la lámina ni en mí. Pensé en mi pancita. Pensé en el golpe contra el volante aplastando a mi bebé. Solté el volante para meter las manos y frenar el golpe, pero antes de que mis brazos reaccionaran, sentí una mano. No fue un vientecito frío, no fue un roce. Fue una mano completa, 5 dedos. Venía del lado del asiento del copiloto. Me agarró del hombro derecho y me empujó hacia atrás con una fuerza tremenda. Me pegó la espalda contra el asiento. Sentí calor en mi ropa, la firmeza del agarre. El coche se detuvo a centímetros de la defensa del otro auto. Me quedé respirando agitada, con las manos temblando. Volté de inmediato a mi derecha y el asiento estaba vacío. Miré por el retrovisor. Atrás no había nadie. Me toqué el hombro derecho y todavía sentía la presión, como cuando alguien te aprieta fuerte para que no te caigas. Llegué a la casa pálida. No la encontré lógica, pero aún así daba las gracias de estar bien. Semanas después pasó otra cosa. Mi sobrino era el único nieto en la familia entonces, así que un llanto de bebé en la casa no era raro. Una tarde, regresando del trabajo, metí la llave a la puerta y escuché clarito a un recién nacido llorando en la sala. Entré, dejé las llaves y le pregunté a mi mamá, ¿vino mi hermana con el niño? Mi mamá estaba doblando ropa. Me miró seria y me dijo, no, aquí estamos solas. Le dije, pues acabo de escuchar a un bebé llorando. Ella respiró pesado, caminó hacia mí y me señaló la panza. Es el tuyo, hija. Yo me reí, por nervios. ¿Cómo va a ser el mío si lo traigo aquí metido? Entonces mi mamá me confesó algo. Me dijo que ya iban 2 madrugadas en esa semana que ella se despertaba por el llanto de un bebé. La primera vez pensó que a mí se me había adelantado el parto. Salió corriendo a mi cuarto y me encontró roncando. La segunda vez fue lo mismo. El llanto venía de adentro de la casa, fuerte y claro. Mi hijo todavía tardó 1 mes entero en nacer, pero nació sano y grande. Con los años, uno deja de contar estas historias porque la gente te tira de a loca, pero yo nunca olvidé ese jalón en el coche. A veces me quedo pensando, cuando estuve a punto de perder a mi niño en esa carretera, alguien metió la mano para sostenernos, y ese alguien o ese algo llegó a mi casa semanas antes de que nosotros llegáramos, y mi mamá lo escuchó llorar, como si ya estuviera apartando su lugar. Un bebé que anuncia su llegada llorando antes de nacer. Una fuerza que empuja hacia atrás. Ahí, la presencia fue un escudo. Pero salgamos de la carretera un rato. Vámonos más lejos.
¿Qué pasa cuando decides alejarte de todo el ruido de la ciudad para buscar paz y encuentras una casa en medio de los pinos? Llegas con tus perros, con tu familia, respiras el aire limpio y dices: este lugar es perfecto. El problema de los lugares aislados no es que estén vacíos. El problema es que el vacío siempre le pertenece a alguien más y a veces ese lugar sale a darte la bienvenida. La cabaña maldita. Enviada por Miguel desde Chile. Hola Dan, te hablo desde Chile. Prefiero que me llames solo Miguel. Mi esposa y mi hija todavía tienen secuelas de lo que pasó y no quiero exponerlas. Nosotros vivíamos en Santiago como mucha gente. Nos hartamos del cemento, el ruido y el estrés. Buscábamos paz. Encontramos una cabaña cerca de la playa, metida en un bosque de pinos, a 1 kilómetro de la casa de mis padres. A mí me pareció el paraíso, pero a ellas no. Ese lugar tenía algo raro con la luz. Daban las 6 de la tarde y parecía que habían apagado un interruptor. Quedaba completamente a oscuras. Los locales nos decían que no nos metiéramos ahí, que se veían brujas, que los de noche, los perros del sector, se quedaban mudos. Yo soy un tipo pragmático. Pensé, pura ignorancia del pueblo. Además tenía un pitbull y una pastor malinois. Con ellos me sentí el dueño del monte. La primera advertencia llegó rápido. Una noche estábamos cenando cuando escuchamos al galope de un caballo en la tierra de afuera. Venía a toda velocidad, pero no era solo el animal. El jinete venía gritando. Dan no era un grito de alguien borracho. Era el sonido gutural, como si tuviera la garganta llena de sangre. El caballo frenó y escuchamos un golpe seco contra nuestro portón. Mis perros, que por cualquier mosca querían arrancar la puerta, ladraron una sola vez y salieron corriendo a esconderse debajo de la leñera en el fondo del patio. Los escuchamos gemir desde adentro de la casa. Agarré una linterna grande y salí a ver. No había marcas de herraduras ni coches de caballo. No había nada. Mi esposa me suplicó que nos fuéramos. Yo, por el puro orgullo de macho, que no quiere admitir que se equivocó de inversión, le dije que seguramente era algún vecino ocioso queriendo asustarnos. Salí al porche y grité a todo pulmón hacia la oscuridad de los pinos: ¡hagan lo que quieran! ¡A mí no me van a sacar de mi casa! ¡Qué estupidez más grande! Al día siguiente yo estaba trabajando. Mi señora y mi niña venían caminando de la casa de mis padres al atardecer. Al llegar a un cruce del camino, vieron a un hombre parado ahí, con ropa negra, sombrero ladeado. No caminó hacia ellas, solo se les quedó mirando fijamente. Cuando pasaron cerca, el tipo les dijo con una voz muy calmada: «Gracias por vivir ahí». Mi mujer agarró fuerte a la niña y apretó el paso sin contestar. Mientras se alejaban, escucharon que el tipo se reía, una risa que rebotaba en los árboles, como si tuviera eco. A la tercera noche me tocó a mí. Regresé en mi vehículo casi a la medianoche. Al bajarme para abrir el portón manual, vi a una anciana. Estaba parada debajo de un espino, vestida de luto completamente, encorvada, apoyada en un bastón. Te juro que parecía de unos 80 años. Por educación le dije buenas noches. Ella ni se movió. Me metí a la camioneta y cuando justo me bajé para cerrar, la viejita ya estaba parada justo en el límite de la entrada. Le dije: «Señora, muévase o llamo a los carabineros». Entonces llegó el olor. Olía a tierra mojada, sí, pero como la tierra de un cementerio cuando llueve, a pudrición. Ella empezó a murmurar cosas entre dientes. Mis perros salieron, le gruñeron y se le fueron encima. Y esperé a que la vieja gritara. Lo que hizo me heló la sangre. Soltó su bastón y salió corriendo. Dan se movía como un animal. Iba tan rápido que mis 2 perros de presa tuvieron que esforzarse para alcanzarla. Mientras corría hacia lo oscuro, ella se reía y a lo lejos gritó: «¡Voy a volver por ti!». Mi mujer me dijo que la llevaba viendo todo el día entre los árboles, que incluso en la tarde escuchó mi voz llamándola desde el bosque. Salió pensando que había llegado temprano del trabajo y a quien vio fue a la anciana escondida entre las ramas. La última noche, la gota que derramó el vaso, 3:30 de la madrugada, me despertó un sonido en la ventana del cuarto de mi hija. Alguien estaba tarareando una canción de cuna, suavecito. Mi mujer también estaba despierta, paralizada. Los perros
que dormían de ese lado del patio, lloraban como si les estuvieran pateando. Saqué mi pistola. Fui primero a ver que la niña dormía y salí por la puerta trasera. Con la luz de la luna llena, la vi. Era la vieja. Estaba pegada al vidrio. Giró la cabeza hacia mí y sus ojos no tenían la parte blanca. Eran dos pozos completamente negros. Corté cartucho y le grité que se largara. La vieja se tiró al piso en 4 patas y se me abalanzó. Pero a medio salto ya no era ella. Sus huesos tronaron. Se estiró y lo que cayó en la tierra era un perro gigante, escuálido, con las costillas marcadas y el hocico larguísimo. Vacié el cargador. Disparé hasta que se me acabó la munición. No sé si le di. Esa cosa corrió hacia el monte y mis perros, que de pronto agarraron valor, se fueron detrás de ella. Entonces, trancé la primera puerta y dije: empaquen lo indispensable y nos vamos. Perdí dinero, perdí la inversión y quedé como un cobarde, pero no me importa. A veces pienso en esa vieja o en ese perro gigante, pero te juro, Dan, que lo que más me quita el sueño en las noches no es el bicho que le cantaba a mi hija, es el tipo del sombrero, porque él no nos amenazó, no nos corrió, solo nos dio las gracias por llegar, como si nuestra familia, nuestra sangre y nuestros perros fueran exactamente el banquete que llevaban años esperando en ese bosque. Un terreno en Chile que tenía hambre. La familia de Miguel solo fue el platillo que alguien sirvió en la mesa, y huyeron porque, contra lo que ya estaba ahí antes que tú, no se puede pelear. Pero ¿qué pasa cuando no huyes? ¿Qué pasa cuando la necesidad o por casualidad le das la mano a la oscuridad y la oscuridad te responde con lealtad? Vamos a Veracruz, a los años 70, una época donde en México el monstruo no se escondía en los roperos, andaba de uniforme militar y a veces, para salvarte de los hombres, tienes que hacerte compadre del diablo. La historia de mi abuelo, enviada por Anónimo desde Acayucan, Veracruz. Hola, Dan. Prefiero mantenerme anónimo, pero me llamo Alex. Tengo 26 años y soy de Acayucan, Veracruz. Esta historia no es mía, es de mi abuelo Epifanio. Y toda mi vida, desde que tengo memoria, pensé que era pura mentira de viejo borracho para asustar a los chamacos en las reuniones, hasta hace algunas semanas que murió. En los años 70, mi abuelo estuvo metido en la Liga Comunista 23 de septiembre. Eran guerrilleros. Para el gobierno, eran terroristas. Para ellos, defensores del pueblo. En el 78, el movimiento ya estaba muy golpeado por el ejército. En Acayucan hay una zona que le dicen el Mangal. Una noche, a mi abuelo le tocó hacer guardia entre los árboles. Su miedo no era a la Llorona. Su miedo era que llegaran los guachos, o sea, los soldados, y lo desaparecieran. Serían las 3 de la mañana y empezó a escuchar una voz ronca. ¡Ayuda! Pensó que era algún compañero herido. Caminó pisando quedito a la hojarasca. ¡Ayúdenme, compadre! Llegó a la raíz de un árbol de mango enorme. Ahí, pegado al tronco, estaba un hombre sentado. Traía un camisón viejo, suelto, y un sombrero de paja que le tapaba la cara. Tenía una cadena gruesa amarrada al cuello y al tronco. Mi abuelo se acercó. ¿Quién lo dejó así, jefe? El hombre, sin levantar la cara, respondió: me engañaron, compadre. Me dejaron aquí amarrado. Mi abuelo pensó que era un ajuste de cuentas de los caciques. Se agachó para intentar quitarle la cadena y ahí fue donde sintió que algo no estaba bien. La cadena estaba bañada en una especie de baba espesa y apestaba horrible. Mi abuelo decía que el olor le picó la nariz. Romero podrido, laurel viejo, mucho ajo y, tirada en la tierra, una flor de pericón machacada. Eso no era un secuestro, eso era un trabajo. Mientras intentaba destrabar los eslabones, el hombre le habló de nuevo, pero la voz ya no era de alguien herido. Retumbó en el pecho de mi abuelo. «Apúrate, compadre, no tarden en llegar por mí». A mi abuelo se le enchinó el cuero, pero no lo soltó. Nunca nos explicó si rompió la cadena a tirones o si traía pinzas, solo decía: «Lo solté». Cuando el hombre se puso de pie, el viento se paró en seco. Mi abuelo escuchó clarito el mugido de un toro enojado muy cerca, luego el pisoteo pesado de un caballo negro escarbando la tierra, y el olor a romero desapareció, reemplazado por un tufo a azufre que daba asco. El hombre le estiró la mano. Mi abuelo se la dio. «Gracias, compadre», le dijo el tipo. «No se me va a olvidar. Desde hoy somos amigos. Cuando necesita ayuda, nada más pídala».
El tipo dio 2 pasos hacia la oscuridad de los árboles y simplemente se esfumó. Al día siguiente, en el pueblo, andaba el rumor. Decían que el padrecito y unas rezanderas habían llevado al mismísimo diablo amarrado a las afueras del pueblo y que algún desgraciado lo había soltado en la madrugada. Mi abuelo tragó saliva y nunca dijo que había sido él. 2 años después, la Liga Comunista ya estaba desbaratada. Una madrugada, los soldados patearon la puerta de la casa de mi abuelo. Entraron y tumbaron todo. A él lo dejaron en el piso de concreto y lo amarraron. Mi abuela, mi mamá y mi tía lloraban abrazadas en un rincón. Los soldados empezaron a reírse y a caminar hacia ellas desabrochándose los uniformes. Mi abuelo, con la cara pegada al piso, sangrando, sabiendo que los iban a matar a todos, recordó esa noche en el mangal. No abrió la boca, lo gritó en su cabeza. «Compadre, ayúdame, necesito ayuda». De repente, las láminas del techo empezaron a vibrar. Las paredes temblaron. Afuera, en la calle de tierra, resonó el mugido de ese toro furioso y luego el rechinar de una carreta de madera acercándose a la puerta. Los soldados se quedaron congelados. Uno de ellos caminó con el rifle arriba y asomó la cabeza por el marco de la puerta. Mi abuelo gritó desde el suelo. Pudo ver lo que estaba afuera. Era una figura gigantesca. No distinguía si tenía patas de chivo o de caballo. Su cara estaba desfigurada y los ojos le brillaron, rojos, en la oscuridad. El soldado no alcanzó a gritar. Soltó un gemido apenas ahogado cuando una mano enorme lo agarró del cuello y lo jaló hacia la calle de un tirón. Los otros 3 soldados salieron corriendo, disparando a lo loco. Afuera se escuchó el infierno. Gritos de hombres, huesos crujiendo, cuerpos azotándose contra la tierra y las paredes y la lluvia que empezó a caer de golpe. Y luego, silencio. Adentro de la casa nadie respiraba, hasta que, desde la calle, una voz ronca y pesada cruzó la puerta. «Epifanio, te cumplí, compadre». Mi abuelo siempre juró que no volvió a saber de él. Nosotros crecimos pensando que era la gran historia de ficción del abuelo Epifanio, pero hace unas semanas, a sus 91 años, lo mandaron a morir a la casa. El cáncer ya se lo había acabado. Estábamos mi primo, mi hermana y yo en su cuarto, velándole el sueño porque le faltaba el aire. En la madrugada, cuando el cuarto se enfrió y luego llegó el olor. Dan, no te exagero, no te estoy inventando. Olía a azufre, como cuando enciendes 1000 cerillos al mismo tiempo. Mi hermana y yo nos volteamos a ver pálidos. Mi abuelo entonces abrió los ojos pelones. Ya nos estaba ahogando. Su mirada se fijó en la esquina vacía del techo. Su cara, que llevaba meses arrugada por el dolor, se relajó. Esbozó una sonrisa, como cuando recibes a un compadre que viene desde muy lejos a visitarte. Con su último aliento susurró: «Compadre». Hizo una pausa, tragó saliva y continuó: «Si viniste por mí». En ese segundo, la puerta principal de la casa, que tenía trancas, se abrió de un portazo. Y luego, la puerta del cuarto del abuelo giró sobre sus bisagras lentamente, hasta pegar con la pared. Nadie entró, pero mi abuelo ya no respiraba. Toda mi vida pensé que el viejo nos veía la cara. Hoy ya no sé qué pensar. Y la pregunta que no me deja dormir no es si el diablo existe. Mi pregunta es si lo que soltó era su compadre y el trato era de ida y vuelta. ¿A dónde se lo llevó esa noche que vino a recogerlo? ¿A dónde se lo llevó? No lo sabemos, Alex, y creo que conviene más que sea así. Desde la escuela derrumbada que soñó Carmen, pasando por el cuarto de baño en Atizapán, hasta el bosque negro en Chile y la cadena rota en Veracruz, nos han enseñado a tenerle miedo a los finales, a la puerta que se cierra, a la luz que se apaga. Pero si prestas atención a estas historias te vas a dar cuenta de una verdad mucho más pesada. El terror real no es como terminan las cosas. El terror real es darte cuenta de que el monstruo, la maldición o tu compadre llevaban sentados en la sala de tu casa muchísimo tiempo antes de que tú siquiera supieras que el juego había comenzado. Así que cierra bien tus puertas hoy. Y si escuchas algo, no preguntes quién llegó. Mejor pregúntate tú cuánto tiempo lleva ahí. Yo soy Dan Osorio y esto fue Baja Frecuencia. Nos vemos en la próxima.